Mi amigo Patrick llegó de Brasil con las manos curtidas de trabajar la madera. Carpintero de oficio, llegó a Portugal pensando que iba a tener que reinventarse. Pero no, Portugal lo estaba esperando. Lo que Patrick no sabía es que el carpintero portugués que debería estar ocupando ese lugar estaba en Francia, arreglando la casa de alguien más. Hoy vamos al lado B de Portugal, el país que lleva 500 años exportando personas y que recién ahora está aprendiendo a recibirlas. Empecemos con un dato que la mayoría no sabe. El salario mínimo en Portugal hoy es de 920 euros por mes. Puede sonar razonable si vivís en Latinoamérica y crees que es un número que te cierra. Pero pon ese número al lado de esto. En Alemania el mínimo es de 1.985 euros. En Francia 1.766. En Luxemburgo 2.638. O sea que un trabajador en Luxemburgo gana casi el triple que uno en Portugal haciendo exactamente lo mismo. Y acá viene la paradoja que te va a volar la cabeza. En los últimos 9 años, los precios de la vivienda en Portugal aumentaron más del doble. Uno de los crecimientos más rápidos de toda Europa. El salario entre los más bajos de Europa Occidental. Los precios de la vivienda disparados. ¿Cómo se sobrevive? Muchos tienen una respuesta clara. No sobreviven acá. Se tienen que ir. Portugal tiene hoy alrededor de 10 millones de habitantes, pero casi 1.8 millones de personas nacidas en Portugal viven en el extranjero. Eso es cerca del 17% de la población total. Uno de cada 6 portugueses vive fuera. ¿Y a dónde se van? A Francia, a Luxemburgo, a Bélgica, a Alemania, a Suiza. Y allá hacen construcción, limpieza, servicios, los mismos trabajos que en Portugal hacen los inmigrantes que llegaron a reemplazarlos. El dato más alucinante, la segunda ciudad con más portugueses después de Lisboa no es la ciudad de Porto, es París, Francia. Ahí te das cuenta de la escala de esto. Y si querés otro número que te deja sin palabras, en Luxemburgo los portugueses representan el 14.5% de la población del país. Un país donde más de uno de cada 7 habitantes tiene raíces portuguesas. Esto no es nuevo, Portugal lleva siglos haciendo lo mismo y hay una historia dentro de esta historia que me parece increíble. A partir de los años 40 y hasta los 80, cientos de miles de portugueses emigraron a Venezuela. La comunidad llegó a tener entre 400 y 450.000 personas, la gran mayoría originarios de la isla de Madeira. Se instalaron, construyeron, tuvieron hijos y nietos. Se estima que hoy existen más de 700.000 luso-venezolanos, incluyendo hijos y nietos de aquella primera generación. Son venezolanos que hablan español, que crecieron en Caracas o en Valencia o en cualquier ciudad de Venezuela, pero que tienen apellidos como Rodríguez, Ferreira, Costa, etc. Y ahora viene el giro. Desde principios del siglo XXI, y especialmente a partir de la crisis venezolana, se produjo una gran migración de retorno. Esos hijos y nietos de portugueses que nunca pisaron Portugal están volviendo. Muchos no hablan portugués, algunos nunca vieron la isla de Madeira, pero tienen pasaporte europeo. Y en Venezuela no les queda nada. La mayoría de los venezolanos que llegan a Madeira son hijos o nietos de los portugueses que emigraron hace 40 o 50 años. Y el gobierno de Madeira tuvo que reforzar su presupuesto en salud y seguridad social para recibirlos. El círculo se cerró. El inmigrante que se fue volvió en la piel de sus nietos. Y los venezolanos son solo una parte de esta historia, porque Portugal tuvo un imperio colonial enorme. Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, países africanos que hablan portugués, porque durante siglos fueron colonias lusas. La independencia llegó en 1974 y 1975, con la revolución de los claveles. Y la retirada fue tan abrupta que 300.000 portugueses que vivían en las colonias tuvieron que volver de un día para otro, dejando todo atrás. Pero ahora la historia se invierte. Los hijos y nietos de los colonizados vienen a Portugal. Angolanos, mozambiqueños, caboverdianos llegaron a un país que comparte su idioma, pero que muchas veces no los recibe con los brazos abiertos. Eso es el lado B que nadie cuenta del multiculturalismo portugués. La herencia colonial está viva, pero incómoda. Hoy, junto con los brasileños y los indios, los africanos lusofonos son parte central de esa mano de obra que mueve Portugal desde abajo. ¿Querés entender esto en 2 minutos? Mirá la selección de fútbol de Luxemburgo. Hace ese trabajo. Ese pequeño país donde el 14% de la población es portuguesa. En su equipo titular jugaron nombres como Christopher Martins Pereira, Leandro Barreiro Martins, Gerson Rodríguez, Michael Pinto, Marvin Martins. En un partido reciente contra Portugal, imagínate la escena, 11 jugadores representando a Luxemburgo, muchos de ellos hijos o nietos de inmigrantes de Portugal que Portugal no pudo retener. Y encima les tocó jugar contra Portugal, sus propias raíces del otro lado del campo. Eso es poesía migratoria pura. Ahora hay algo que aclarar.
porque se repite mucho. Portugal es barato, y sí, comparado con Londres o Suiza, puede serlo, pero para alguien que gana 900 euros, o 920 o 1000 euros por mes, no lo es tanto. Un alquiler en Lisboa o en Oporto puede costarte entre 700 a 1500 euros por mes. O sea que con el salario mínimo, el alquiler se come todo el sueldo. El salario promedio en Portugal ronda los 1500 a 1700 euros brutos mensuales. Con los descuentos te queda en 900 euros. Muy por debajo de países como Alemania, donde el promedio supera los 52.000 euros anuales. Portugal es barato para el que viene de afuera con euros fuertes. Para el que vive y trabaja acá, la ecuación es muy distinta. Y eso lo sabe perfectamente el portugués, que hace las cuentas y agarra el primer avión y se va a París. Patrick hoy tiene su taller en Lisboa, trabaja para clientes portugueses que valoran su oficio y a veces me pregunto si alguno de esos clientes no tiene un primo en Francia haciendo exactamente lo que hace mi amigo Patrick acá. O un abuelo que se fue a Venezuela en los 50 y cuyos nietos hoy vuelven sin saber una palabra de portugués. Eso es Portugal, un país en movimiento permanente, que exportó personas a Venezuela, a Francia, a Angola, que colonizó medio mundo y que hoy recibe de vuelta a los hijos de todos esos viajes. El lado B de Portugal no es solo los que se van, es que todo vuelve. De una forma u otra, todo vuelve. Si este episodio te hizo pensar en alguien, en un venezolano con apellido portugués, un luxemburgués que juega al fútbol con el nombre de Lisboa o simplemente alguien que se fue para volver, mandame la historia. Me encantaría leerla. La semana que viene viajamos a Corea del Sur, el país del K-pop, Samsung, los mundiales de fútbol de 2002, que tiene la tasa de suicidio juvenil más alta de toda la OCDE. ¿Por qué? Lo veremos juntos en el próximo episodio. Seguime para no perdértelo.